Para el día de hoy entonces tenemos preparado el tema de lo que es la infraestructura que van a manejar las redes de comunicación. Y en específico nos vamos a enfocar en la infraestructura que van a manejar las redes inalámbricas, ¿sí? Y bueno, lo vamos a aún más a enfocar hacia las redes de tipo WLAN, que son precisamente las más utilizadas, ¿no? Obviamente, porque este tipo de redes, las WLAN o las redes de área local inalámbricas, son las que nosotros estamos en capacidad de configurar, de diseñar, de manipular. Tal vez no lleguemos del caso a nosotros a poder establecer una red completa de comunicación con dispositivos Bluetooth. O sea, eso no es muy idóneo, ¿no? Pero sí utilizando Wi-Fi, por ejemplo, ¿ya? Igual, tal vez yo necesito trabajar en una empresa de telecomunicaciones para poder yo diseñar, aplicar, configurar una red inalámbrica de larga distancia o de red amplia, ¿no? Entonces, bajo este aspecto nos vamos a enfocar en lo que son las WLAN o las redes domiciliarias, las redes que nosotros utilizamos diariamente en nuestros domicilios. Eso yo sí voy a poder configurar, yo voy a poder manipular esa red, ¿sí? Lo único que necesitaría es conocer el usuario y contraseña de mi módem para poder realizar mis configuraciones y poder aplicar todos los conocimientos que yo tengo, si es que así fuese el caso, ¿ya? Entonces, comenzamos. ¿Qué nos dice por acá? Una infraestructura de red, hagámosle un poquito más de zoom, ahí estamos bien. La arquitectura e infraestructura que se utiliza en una comunicación inalámbrica dependerá del tipo y alcance de red. Es así que para este ítem vamos a hacer énfasis en la infraestructura lógica de las redes WLAN basadas en el estándar IEEE 802.11. Entonces, como justo había mencionado antecitos, nos vamos a enfocar en las redes de área doméstica inalámbricas, o sea, redes de área local, de hecho, ¿no? Las WLAN, y que se rigen bajo el estándar 802.11. Yo ya les había mencionado a qué hace referencia este estándar. ¿Quién me dice? La norma internacional de ingenieros electrónicos y electricistas. Ya, pero sí, el IEEE es eso, correctísimo. ¿Y el 802.11 a qué hace referencia? Yo ya les había dicho. ¿Nadie? Ya, verán que ya es la tercera vez que les menciono. IEEE es lo que nos dijo el compañero, ¿no? Es una normativa internacional diseñada por un grupo de ingenieros. Y cada estándar de comunicación o cada sistema de comunicación se rige bajo un estándar. En específico, el estándar 802.11 abarca todo lo que es Wi-Fi, ¿sí? Todo lo que es wireless siempre se me va esa palabra. Wireless Fidelity, ha sido Wireless Fidelity, ya, Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean el 802.11 hace referencia a Wi-Fi. De aquí que tengan sus variantes, la /A o el 802.11b o el 802.11n o el 802.11g, son simplemente variantes, pero siguen siendo Wi-Fi, ¿ya? La arquitectura lógica del estándar 802.11 contiene varios componentes principales: la estación, el punto de acceso inalámbrico o el access point, el conjunto independiente de servicios básicos o el IBSS y el conjunto de servicios básicos, ¿ya? Que es el BSS. La red de distribución, DS, y el conjunto de servicios extendidos. Entonces, miren, todos estos elementos, ojo, verán que estamos en una arquitectura lógica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una arquitectura lógica? Que no necesariamente cada uno de estos es un dispositivo físico. O sea, no necesariamente este es un módem, el de acá es una cajita o el de acá es algún otro dispositivo físico que existe. No, porque estamos en arquitectura lógica. Entonces, la gran mayoría de estos dispositivos, la gran mayoría de estos elementos, porque no son dispositivos,
la gran mayoría de estos elementos están conectados o están involucrados en el mismo módem. ¿Ya? Por ejemplo, el punto de acceso inalámbrico como tal es el módem, pero me dice que también cuenta con unos conjuntos de servicios independientes básicos y el conjunto de servicios independientes básicos como tal. Esto es parte de la configuración de ese módem. ¿De acuerdo? Entonces no es algo que físicamente yo lo pueda tocar, sino simplemente es un aspecto que conforma la parte de la arquitectura de cómo está diseñado este estándar. ¿De acuerdo? No debemos ser expertos en estos aspectos porque, como digo, ya son solamente aspectos de configuración, más no dispositivos físicos. Entonces no es que no tengo ni idea de qué será la red. Bueno, la red de distribución es bastante sencilla, ¿no? Es simplemente el tipo de distribución, el cómo yo llevo a los equipos. Pero, como digo, no sé cómo configurar el conjunto de servicios básicos. No hay problema. No hay problema porque eso se lo hace ya en el propio módem. ¿Listo? Espérenme que llegó alguien. Listo. Seguimos. Algunos de los componentes de la tecnología 802.11 o Wi-Fi corresponden directamente a dispositivos de hardware. Aquí sí se mencionan, ya este es hardware, esto sí ya es algo que existe, es algo que yo puedo tocar, manipular, tales como las estaciones y los puntos de acceso inalámbrico, ¿no? Las estaciones, ¿cuáles vendrían a ser? Hay ocasiones en las que yo tengo como tal el router o el módem, que es a donde llega desde mi proveedor de servicio de internet, pero con ese módem no me alcanza para la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo un cable de red, un cable Ethernet, un patch core que se lo conoce, le conecto y le pongo a otro punto de acceso, a otro módem, ¿no? Que es lo que ahora se encuentra, estos TP-Link, que son bastante baratos, $15, y yo ya puedo extender la cobertura de mi señal WLAN dentro de mi domicilio. Incluso sé que existe ahora estos expansores de señal, ¿sí? A ese como tal, como que sí, como que no se le puede considerar un punto de acceso. De hecho, sí es un punto de acceso, pero simplemente es algo que está replicando mi señal de internet. Entonces, más una como repetidora se podría decir. ¿Listo? Obviamente con que funcione a mí me sobra, me basta. ¿Ya? La estación contiene una tarjeta adaptadora, tarjeta de PC o dispositivo integrado para poder proporcionar la conectividad inalámbrica, ¿sí? Entonces me dice que dentro de la estación también yo tengo todo lo que son mis dispositivos, tanto computadoras como laptops, como celulares y todo lo demás. Es en definitiva el dispositivo del cual yo me voy a conectar, ¿ya? Las funciones del punto de acceso son servir como un puente entre las estaciones y la red troncal existente para la red, ¿ya? Para el acceso a la red. Entonces, esos son los dos principales dispositivos. Sin embargo, aquí se detalla un poquito más qué es cada uno de ellos. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Qué es una estación? O que también se lo conoce como un terminal. Dice, podría ser un computador de escritorio, una laptop, un teléfono o cualquier dispositivo que tenga la capacidad de interferir en el medio inalámbrico. Entonces, cualquier dispositivo que yo le pueda conectar a mi red inalámbrica, a mi red Wi-Fi, ya se lo considera como un terminal o una estación. Mi celular, mi tablet, mi laptop, mi computadora, mi televisión, mi Smart TV, mi PlayStation, todo lo que se pueda conectar y a todo a la que se le pueda asignar una IP es precisamente una estación. El punto de acceso, a veces también llamado estación base, es un dispositivo que permite a los dispositivos inalámbricos que se conecten a una red cableada mediante Wi-Fi, ¿ya? Por lo general, la red que yo tengo en mi domicilio llega a través de un cable, ¿sí? La mayoría de las veces, sea ADSL, cuando ocupo la línea telefónica para poder obtener servicio de internet, o sea fibra óptica. Me parece que hay solo pocos proveedores
que realmente llegan a través de una comunicación inalámbrica como tal. Hay pocos, o sea, y más que nada son en zonas rurales en las que no existe un cableado, ya sea de fibra o sea de ADSL, ¿no? Por eso se la considera red cableada. Y yo me conecto a esa red, pues a través de un dispositivo Wi-Fi, a través de un dispositivo inalámbrico, ¿ya? Justo vamos a lo que yo les había dicho, ¿no? Un conjunto de servicios básicos consiste en un punto de acceso junto con todas las estaciones asociadas. El punto de acceso actúa como un maestro para controlar las estaciones dentro de ese servicio básico, ¿ya? Entonces, justo como yo les decía, no es como tal un dispositivo que exista, sino simplemente es una configuración que yo le voy a hacer al módem para poder controlar las estaciones dentro de ese paquete de servicios básicos, ¿ya? Tenemos acá abajo, ¿no? Un conjunto de servicios extendidos. Es un conjunto de uno o más conjuntos de servicios básicos que aparecen como un solo BSS a la capa de control de enlace lógico de cualquier estación asociada con una de esas BSS. Si nosotros leemos esto, ¿qué pensamos? ¿Qué también será esa cosa? ¿Sí o no? No se entiende nada, miren. Es un conjunto de uno o más conjuntos de servicios básicos que aparecen como uno solo a la capa de control de enlace lógico de cualquier estación asociada con una de esas paquetes de servicios básicos. Entonces, como vuelvo y repito, no es que necesitemos ser unos expertos, porque como todo esto ya son niveles de configuración, pues simplemente ya cuando entremos a configuración de módems y configuración de dispositivos inalámbricos, pues ahí les explicaré cómo se configura y de qué se trataba cada uno de estos servicios extendidos. ¿Listo? Finalmente tenemos la red de distribución o el sistema de distribución, como está indicado aquí, que me dice que es el mecanismo por el cual los diferentes puntos de acceso pueden intercambiar tramas entre sí, o bien con las redes cableadas, si las hubiera. En casi todos los productos comerciales se utiliza Internet por cable como la tecnología de red troncal. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de esto de los sistemas de distribución o de las redes de distribución. Cuando nosotros contamos con una red Wi-Fi, el Wi-Fi como tal, el módem, actúa como punto de acceso, es decir, todos mis dispositivos tratan de conectarse a ese módem, ¿sí o no? Mi impresora, si es inalámbrica, se conecta al módem, mi celular se conecta al módem, mi computador se conecta al módem. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos la distribución de esto, ¿sí? O sea, configuramos, porque esto no es que se conecta de la nada, ¿no? Yo tengo en cada uno de los dispositivos, tengo que indicar el nombre de la red a la que yo me quiero conectar y su contraseña, porque obviamente se manejan protocolos de seguridad también. Esta se lo conoce ya como una topología de red, ¿sí? Porque es la manera en cómo yo me estoy conectando a esa red, ¿ya? ¿Qué tal si yo no tuviera un punto de acceso, por ejemplo? Y yo quiero conectarme entre 2, 3 computadoras. ¿Lo podría hacer? Sí, miren cómo está expresado en este dibujo. Tal vez no es lo ideal, porque yo necesitaría que una computadora tenga 2 tarjetas inalámbricas, porque utilizando el Wi-Fi Direct solo puedo conectarme con una de ellas, ¿ya? Entonces yo podría realizar alguna configuración de Wi-Fi para poder conectarme de esta manera, pero esta ya no se parece a la de acá. ¿Sí o no? Este es un tipo de red y el de acá es otro tipo de red. El de aquí, si no estoy mal, se la considera como una topología anillo. Y el de acá, si no estoy mal, se la considera como una topología estrella. ¿Listo? Y vamos a verificar eso. Entonces, como no me acuerdo muy bien, venimos por acá y voy a poner topologías de red. Y aquí sí ya vamos a identificar. Entonces sí, justo lo que les había dicho. La topología estrella es la que me permite a mí conectarme todos los dispositivos a uno solo en común, que es precisamente una topología similar a la que estoy
indicando en este sistema de red. Y la topología anillo es cuando yo voy comunicándome de esta manera, es decir, voy conectando en serie cada uno de esos dispositivos, que es precisamente como hemos simulado, como hemos indicado la conexión de esta red de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los principales elementos de una red WLAN. Tenemos la estación o el terminal, que son todos los dispositivos de donde yo me voy a conectar. Tenemos el access point, que es el modem o el router, que pueden haber uno o dos dependiendo de la complejidad del campo, del terreno, o de la casa, o del área de cobertura que yo quiera tener. Tenemos el conjunto de servicios básicos, que es precisamente el paquete de configuración que yo voy a ofrecer a esa red. Tenemos un conjunto de servicios extendidos, que habíamos dicho que es un grupo de paquetes de servicios básicos. Y tenemos el sistema de distribución o la red de distribución, que es precisamente el cómo yo voy a comunicar todos esos dispositivos, que pueden o no pueden depender de un punto en común. ¿Listo? Veamos acá. Nos dice, en la práctica, o sea, ya en la vida real, las redes WLAN sirven como canal de comunicación entre Internet y el usuario. Es decir, se le incluye en la parte inicial del acceso, sustituyendo el cableado físico por puntos de acceso inalámbrico. ¿Ya? Entonces miremos la parte de la derecha con la parte de la izquierda. Bueno, todavía no. Voy a explicar esta partecita, ¿no? Antes de que se popularice el Wi-Fi, ¿cómo nos conectábamos nosotros a Internet? ¿Qué necesitábamos? De ley, un router o un switch. Bueno, router de ley y luego un switch para aumentar los puertos, ¿no? Recuerden que un switch es un elemento pasivo de la red que lo único que hace es poder redistribuir a más dispositivos la conexión de red. Entonces, yo sigo necesitando un router, pero por lo general el router solo tiene 4 puertos Ethernet, es decir, 4 puertos para conectores de RJ45. Eso significaría que yo solo pudiera conectar 4 elementos cableados. Recuerden que estamos pensando antes de que el Wi-Fi sea popular, es decir, antes de que el Wi-Fi exista. ¿Ya? ¿Cómo me tenía yo que conectar a Internet? Pues debía conectarme a través de un cable conectado al router. Muy bien. Como solo me podía permitir conectar 4 dispositivos, pues de ahí yo iba a un local de estos de que venden dispositivos tecnológicos y compraba un switch. ¿Qué es un switch? Un switch es un dispositivo pasivo que lo que hace es del router jalo un cablecito al switch y en el switch ya no tengo 4 puertos, ya tengo 20 puertos, tengo 24 puertos y ya podría expandir mi red a más dispositivos. O sea, esa es la lógica que se maneja en la conexión de estos dispositivos de comunicación. Ahora, ¿qué logramos cuando ya existe la comunicación inalámbrica? Lo que se logra es, primero que nada, muy pocas veces ahora se utiliza el switch. Antes era completamente necesario, porque si no mi conexión a internet solo se limitaba a 4 dispositivos. Ahora no, porque ahora incluso las computadoras de escritorio vienen con una tarjeta inalámbrica Wi-Fi, que seguramente se han de haber visto, ¿no? Por lo general las computadoras de escritorio vienen con una... Dígame, Elvis. La zona de cobertura que viene incluido en las computadoras. En las computadoras de escritorio. Las laptops siempre vienen de ley con la tarjeta Wi-Fi, de ley. E incluso hay veces que viene con la tarjeta de red Ethernet, o sea, con la tarjeta de red de las normalitas, de las que se conecta con cable, las laptops. Pero las computadoras, hace un par de años, de igual forma, solo venían con una tarjeta de red física. Es decir, que yo de ley debía conectarme a una computadora de escritorio a través de un cable Ethernet. Pero ahora hay varias computadoras que son de escritorio que tienen en la parte de atrás una antenita. Se han de haber visto. Una antenita pequeña de unos 6 centímetros.
De hecho, 6.25 centímetros mide esa antena. Entonces, con esta red, con este tipo de computador que ya tiene esa antenita, pues, pese a que es un computador de escritorio, ya puedo conectarme a través de una red inalámbrica. Y si ya puedo conectarme a través de una red inalámbrica con la mayoría de dispositivos, pues ya no hace falta extender los puertos del router, porque de hecho ya ni siquiera los ocupo. ¿Sí o no? Entonces, los switch poco a poco ya no van siendo utilizados. Ojo que estamos en redes domésticas. Todo lo que estamos hablando hoy es para redes domésticas. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué me siguen indicando el uso de los switch en las redes de cableado estructurado? Porque esa ya es otro ámbito de ocupación. En ese otro, ahí sí ya van a pensar, por ejemplo, para empresas. En una empresa yo no puedo ocupar redes inalámbricas por el simple hecho del direccionamiento IP. Por lo general, cuando yo ocupo una red inalámbrica, yo uso un protocolo que se denomina DHCP. Yo ya expliqué qué era el DHCP. ¿Quién me contesta? Direccionamiento dinámico. El direccionamiento dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que las direcciones de IP, el router las decide cómo las reparte. O sea, yo no entro ahí en ningún aspecto. El router, conforme se van conectando, él dice, ya listo, a ti te doy este IP, después se conectó otro, a él le da otro IP, yo ni siquiera sé bueno, sí puedo saber qué IP se les entregó, pero yo no tengo decisión sobre qué IP se está entregando el router. Entonces ya en ámbitos empresariales, en ámbitos un poco ya más corporativos, no podemos pensar en dejar esta libertad. Entonces ahí sí es necesario colocar switches. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco un switch es mucho más fácil hacer un direccionamiento estático. De hecho, en los routers puedo yo también hacer direccionamiento estático, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque eso significaría que mi teléfono celular va a estar siempre con una misma IP. Y bajo ese criterio no tendría la ventaja de la movilidad, porque si yo a mi celular le configuro con una IP estática, solo podría conectarme en ese lugar en el que tengo asignada esa IP. Es decir, si yo en mi trabajo tengo mi celular con una dirección estática, cuando llegue a mi casa ya no me voy a poder conectar a mi red de mi domicilio. Entonces tendría que entrarme a la configuración del teléfono, desactivar la IP estática, ponerla en IP dinámica y ahí sí podría conectarme. Y eso es tedioso. Entonces, esas son, por lo pronto, se podría decir las ventajas y desventajas de tener una red cableada y de tener una red inalámbrica. En nuestros domicilios, si por nosotros fuera, todo sería inalámbrico, ¿sí o no? Las televisiones vienen ahora con tarjeta de red inalámbrica, el PlayStation viene con una tarjeta de red inalámbrica, como les mencionaba, las laptops, las computadoras de escritorio, los teléfonos de celulares vienen con tarjetas de red inalámbrica. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente prioriza la movilidad de los dispositivos dentro del área de cobertura. Si yo tuviera cableado, pues yo tendría que estar ahí, solo conectado ahí y nada más que ahí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí por favor, ¿alguien tiene algún comentario o todo bien? Todo bien, creo. No más que una clase se la podría considerar esta un conversatorio, porque yo estimo que la mayoría tiene conocimiento de lo que estoy hablando, o tal vez no tal como con términos técnicos, como por ejemplo acá mencionábamos el estándar IEEE 802.11, pero todos están de acuerdo en lo que yo voy mencionando en relación a que en una casa no es necesario tener un switch porque la mayoría de dispositivos se conectan a través de una red inalámbrica, pero mientras que en una empresa, en una cooperativa, en algún lado, yo sí necesitaría un switch, porque en cambio ahí me conviene que todos los dispositivos estén conectados solamente de forma alámbrica. Y de hecho, si por mí fuera, en una de estas empresas yo dejaría hasta sin wifi, porque los empleados cuando tienen wifi se conectan a sus teléfonos y pierden el tiempo. Entonces ahí ya entran todos esos aspectos para su análisis, ¿ya?
La instalación de una red de área local supone la utilización de mínimo lo siguiente: un hub o un switch. Los hubs de hecho casi ya no se utilizan, lo que viene ahora es un switch. Como les había mencionado, me dice que estos switches sirven para conmutar los datos de nuestra red fija. Si es que necesito conectar dispositivos que son cableados, necesito el switch, ¿sí? Por ahí yo tengo unas 3 computadoras de escritorio que ocupo. Tengo por ejemplo también mi televisión no tiene, se dañó la tarjeta de red, necesito conectarle con cable. Por ahí igual algún lado necesito tener un cable para poner un expansor de señal, entonces ya me quedé sin puertos del módem. Entonces ahí ya no, indudablemente compro un switch. Incluso hay switches de 12 puertos, ¿no? Que son más que suficientes. Tengo también lo que son los puntos de acceso, como tal, a donde yo me voy a conectar de forma inalámbrica, que de hecho pueden ser varios dentro de un mismo domicilio, ¿no? Dependiendo de la complejidad en la estructura o en la arquitectura de cada una de sus casas. Si tienen, por ejemplo, una sola planta, un solo piso, pues con un módem es más que suficiente. Pero por lo general, cuando ustedes tienen más de un piso, si tienen 2 pisos en su casa o incluso hasta 3 pisos, pues ahí sí es complicado tratar de tener cobertura en los 2 pisos con un solo punto de acceso. Más que nada porque la losa es gruesa. Una losa, no sé cuánto mide una losa, unos 20 centímetros. Las señales de wifi no pueden atravesar obstáculos de 20 centímetros. ¿Ya? Entonces por lo general se pierde ahí mi señal y de un piso a otro ya no tengo yo conectividad, ¿sí? Ustedes dirán, profe, yo sí tengo en el piso de arriba, pero sí me llega señal. Y sí, llega, pero no llega porque atraviesa la losa, sino llega por las múltiples reflexiones o por un fenómeno que se denomina fenómeno de multitrayectoria, el cual nosotros podemos tener conexión, ¿ya? Y ese fenómeno lo explicaremos más adelante. En fin, necesitamos de ley un punto de acceso de conexión inalámbrica, que incluso pueden ser 2. Y la configuración de esos puntos de acceso, pues precisamente yo ya les indicaré en esta misma asignatura más adelante, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Hay veces que yo necesito que ese punto de acceso entregue sus propias IPs. Hay veces que yo necesito que ese punto de acceso replique las IPs que me está entregando el punto de acceso maestro. O hay veces que yo necesito que ni siquiera genere una nueva red, sino solamente que amplíe la cobertura Wi-Fi, como lo hacen los expansores de señal. ¿Listo? Y finalmente, los terminales o las estaciones o los dispositivos que yo desee conectar a esta red. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una simulación en la cual, una figura en la cual se menciona una conexión básica, ¿no? Tenemos aquí, este vendría a ser el proveedor de servicio de internet que me deja aquí el internet en este aparatito negro. ¿Sí o no? ¿Ya? Desde aquí yo le puedo conectar y tengo conexión en mi laptop. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, desde mi proveedor de servicio conectar una computadora, una impresora y varios dispositivos móviles, pues yo no puedo tener un solo punto de acceso, puedo tener 2, puedo tener 3, y todo esto dependerá de la arquitectura del domicilio en donde yo quiera instalar esta red, porque no va a ser lo mismo conectar en un domicilio de una sola planta que en un domicilio que tenga varias plantas, varios pisos. De la misma manera, no va a ser lo mismo conectar en un edificio que tenga, o en una edificación que sea de estructura, digamos, de madera o de las losas normales, que uno de estos nuevos edificios que ya incluso ustedes han de ver que existen las losas metálicas, ¿sí? Vamos a ver que para las comunicaciones, para el ámbito de las comunicaciones, todo lo que es metálico es medio enemigo, es amigo y enemigo, ya vamos a ver eso más adelante. Con un único punto de acceso, es decir, si yo tengo un solo módem, ¿sí?, puedo conectar o puedo dar servicio entre 15 y 50 dispositivos. ¿Qué tan certero es este dato? ¿Alguien que dé una opinión de eso?
¿Creen que se pueda conectar entre 15 y 50 dispositivos? ¿Con un solo modem? No es- Sí, dije, pero Modelos sí se afectaría, pueden conectar, A ver, vamos uno pero por uno. Porque hablaron varios. A ver, a Elvis le escuché. Elvis, dinos. yo dije, sí sería, o sea, de dar acceso sí valdría, pero en cambio la calidad del internet, la banda ancha se disiparía por tantos dispositivos conectados. Ya, es un buen dato el que nos dice Elvis, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo el paquete básico de CNT que me parece que son 4 megas. ¿Podré conectar 30 equipos de esos 4 a esos 4 megas? No, imposible. ¿Ya? Considerando que para tener una buena conexión a internet, un dispositivo debe tener una tasa de transmisión de al menos 2 megas. O sea, y ni tan buena, ¿no? Porque ya hemos visto que con 2 megas a veces no se hace nada. Pero una conexión estable podríamos llamarla. ¿Ya? Unos 2 megas. Entonces, si yo quiero conectar 30 equipos, necesitaría mínimo 60 megas para tener una conexión bacán. ¿Alguien más iba a dar un criterio? ¿Nadie más? Ya. Depende de muchos factores. Primer factor, lo que nos dijo Elvis, ¿no? Si yo necesito conectar, por ejemplo, 30, 40 dispositivos, pues necesitaré un ancho de banda excelente, mínimo unos 50 megas, mínimo. ¿Ya? Mínimo 50 megas. Otro factor, depende de el fabricante de ese módem. No es lo mismo utilizar un punto de acceso, un módem que sea de la marca TP-Link, que es la marca de las más populares, de las más utilizadas precisamente por el costo, que conectarme a un módem Huawei no, se me fue el nombre, Cisco es como Siemens en la industria. Cisco en las telecomunicaciones ofrece los equipos como que con mayor prestaciones. Sí, obviamente son mucho más costosos, ¿no? Es muchísimo más costoso un modem Cisco, pero sí tiene también sus ventajas. Entonces, a un modem Cisco tal vez sí pueda conectar sin ningún problema 30, 40 dispositivos, pero a un modem TP-Link con 12 ya está medio pataleando. 12, 15 dispositivos ya está medio ahí tupiéndose. ¿Listo? Pese a que en las especificaciones, si ustedes leen las especificaciones de estos dispositivos, les va a decir que soporta hasta 30 usuarios, hasta 50 usuarios. Pero es lo ideal, ¿no? De ahí ya en la aplicación como tal, sí genera problemas a partir de los 15, a partir de los 20 usuarios, cuando no son dispositivos ya de gran calidad, se podría decir. ¿Ya? Entonces nosotros debemos direccionar la conexión de las redes inalámbricas para más o menos 30 equipos, más o menos. Incluso si estamos en este ámbito residencial, creo que ninguna casa tiene más de 30 equipos conectados, ¿no? ¿Quién tiene 30 equipos conectados? Creo que nadie. ¿Ya? Por ahí, haciendo cuentas, son 4 personas en la familia, 5 ya, 5 personas en la familia, cada uno con su celular, 5 dispositivos. Hay unas 2 laptops, van 7. Hay una televisión, van 8. Tienen ustedes un PlayStation, van 9. Por ahí llegaron sus 2 primos, 2 celulares, van 11. ¿Qué más? Una computadora de escritorio, 12. ¿Qué más se les ocurre? La impresora, 13. Y no creo que se llegue a más. ¿Sí o no? No se llega tampoco en un ámbito residencial. Ya en un ámbito más grande, corporativo, pues obviamente, por ejemplo, en el instituto, solo en el área de electrónica son 20 profesores, cada uno con su celular se quiere conectar allá. Ya. Los estudiantes que también tienen la clave, son 20 estudiantes que tienen clave, 20 profesores más 20 estudiantes, 40 que se quieren conectar a la red, esa red ya no vale. ¿O sí vale la red del instituto? No valía, se hacía lento. No vale, no da. Primero por la marca del dispositivo y por el ancho de banda que se dispone. ¿Ya? Esta cantidad dependerá del tipo de tráfico transmitido, así como el modelo y fabricante del punto de acceso, justo lo que les había mencionado, ¿no? Es decir, del ancho de banda y de qué modelo y fabricante del access point estoy utilizando.
En el caso de que se cuente con dos redes, una en un edificio y otra en otro, sea necesaria una comunicación entre ambas, se puede optar por un enlace cableado o por uno inalámbrico mediante dos antenas de tipo direccionales. Si este es el caso, las dos antenas se conectan a una red fija mediante puntos de acceso como se indica en la figura. ¿Sí? Y tenemos aquí un dibujito. Les explico esta parte. Supongamos que yo quiero comunicar, digámoslo así, el galpón ese en donde nosotros tenemos el área de electrónica en el instituto con la parte de automotriz. ¿Creen que sea válido esa conexión? Debería serlo, ¿no? No pueden impedirme a mí que yo conecte esos dos edificios, teniendo en cuenta que están dentro de un mismo campus y que teniendo en cuenta que están dentro de una misma propiedad. Ahora, ¿cómo conectaría? A través de cable de red, pudiera ser a través de un cable Ethernet. Obviamente debería ser un cable de red, un cable, un cable UTP para exteriores, para que no sea dañado por la intemperie. Pero ¿cuál es la desventaja? Que a partir de los 30 metros de este cable empieza a tener ya pérdidas significativas. Cuando ustedes piensen en una red cableada, a partir de los 30, 40, 50 metros, ya empiezan a tener pérdidas y ya no van a tener una conexión tan estable. ¿De acuerdo? Entonces ahí es una desventaja de la conexión cableada. Podríamos pensar en otro tipo de conexión cableada a través de fibra óptica, sin embargo creo que sería un desperdicio de recursos porque la distancia es que tampoco sea la gran distancia, ¿no? ¿Cuánto habla desde automotriz a electrónica? Tendrá sus 100 metros como mucho, 60, 70 metros como mucho. Entonces, fibra óptica sería desperdiciar recursos ahí. Lo óptimo sería ahí un enlace inalámbrico, ¿sí? Considerando que ahora hay sistemas de transmisiones de datos inalámbricos que van desde los 120, 150, 200, 250 dólares, dependiendo del alcance que quieran tener. Como yo estoy asumiendo un alcance de más o menos unos 100 metros, pues un radioenlace baratito de esos de 100 dólares es más que suficiente. Y yo necesitaría configurar estos aparatos. Entonces, lo que se hace es simplemente configurar el radioenlace y conectarlos al punto de acceso. Con eso, yo puedo enviar internet desde el punto A hasta el punto B y devolver, ¿no? Porque se establece una comunicación bidireccional. Estos dispositivos nosotros sí constamos en el instituto, sí tenemos estos dispositivos en el instituto, lamentablemente por esta situación no hemos de poder hacer las prácticas. Se programó un enlace progresivo a las clases, bueno, no a clases como tal, sino a las prácticas, es decir, que sigamos recibiendo clases vía internet, pero podamos asistir al instituto a realizar las prácticas. Si es que es así, nos iremos un día, iremos a ver esos equipos y trataremos de establecer esa comunicación inalámbrica, que es el objetivo de esta asignatura. Listo. Eso. Entonces, si yo quiero comunicar dos puntos que se encuentran ya separados más de 100 metros, el cable UTP ya no es una opción tan idónea, porque las pérdidas ya son ligeramente más significativas y ya no puedo tener una conexión estable, es decir, voy a tener varias pérdidas que van a ser inestable a mi conexión. Entonces ahí podría optar por un sistema de radioenlace. Hay sistemas de radioenlace de todo precio, como les había mencionado, y simplemente tendríamos que aprenderlo a configurar. Incluso cuando ustedes contratan un servicio de internet, independientemente del proveedor que sea, si es que tienen uno de los paquetes más costosos, creo que todos desaprovechan ese servicio, ¿ya? Por ejemplo, veamos cuánto me están dando a mí. Esta gama. Veamos esto.
Ya, miren, más o menos está en 50 megas, ¿no? Más o menos está en 50 megas. ¿Creen que yo en mi domicilio consumo como tal los 50 megas? No. No se tiene un consumo ideal de los 50 megas. Por ahí estaré en el borde de los 15, de los 20. ¿Listo? Entonces, tranquilamente, con este mismo internet yo podría abastecer a otra residencia, a otra familia. ¿Ya? Lo que voy a mencionar no es tan legal, porque en su contrato dice que ustedes pueden ampliar del área de su cobertura, sin embargo, dentro de su propiedad. Pero, ¿qué es lo que yo tengo pensado? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Como yo veo que mi internet es bueno y que yo lo estoy desaprovechando, yo podría hablar, por ejemplo, con algún familiar, con un primo, con un hermano, que obviamente viva de aquí a 1 kilómetro de mi casa, porque los radioenlaces más o menos tienen ese cobertura y no son tan costosos, y decirle, mira, paguemos a medias y yo a través de un radioenlace te mando internet, porque a la final mis 50 megas a mí me quedan medios cortos. Y me dice, ya, ¿cuánto vale el radioenlace? $150. ¿Cuánto pagaba el de internet mensuales? $25. ¿En cuánto tiempo recuperaríamos nosotros la inversión? En más o menos 6 meses. ¿Sí o no? Entonces, en 6 meses, de lo que él pagaba el internet en 6 meses, ya recuperaríamos la inversión del equipo y a partir de esos 6 meses ya podría considerarse como una ganancia. ¿Creen que se puede hacer eso? Obviamente se puede hacer. ¿Cuáles serían no desventajas, ¿no? Los inconvenientes, que precisamente deben estar ubicados estos dos puntos como que en lugares en donde la comunicación inalámbrica puede establecerse. Entonces, como decir, si yo vivo en el instituto y quiero comunicarme con Picahua, es medio complicado, por ejemplo, porque ya vamos a ver cuando veamos enlaces inalámbricos que esa comunicación no es viable. No se puede hacer esa comunicación de Picahua al instituto, al mercado mayorista, porque hay una zona que justo interrumpe la línea de vista y nos fregamos. Pero qué tal si yo vivo en el instituto y un primo vive por los tanques de Cepe, para quienes son de Ambato y se ubican. Obviamente voy a tener línea de vista y voy a poder hacer esta idea que yo tengo, ¿no? Y que a partir de los 6 meses ya me ahorraría dinero. ¿Listo? Eso. Entonces esas son las ventajas de los enlaces inalámbricos, ¿no? Muy bien. Y eso ha sido todo. ¿Qué les pareció entonces hoy? Como dije, no más fue un conversatorio que una clase como tal, porque conocimiento de esto lo tenemos la mayoría. Tal vez un poco más técnico, un poco menos técnico unos y otros, pero todos tenemos la lógica de cómo está estipulada una red domiciliaria, ¿no? Hay un módem, hay unas IPs, las IPs pues se reparten, cada una de esas IPs permite una conexión, las IPs deben ser únicas, no deben repetirse y bla bla bla. Listo. Esto de las generaciones lo vamos a dejar para la siguiente clase y ahí explicaremos algo también de eso del routing que necesitan para el desarrollo de la actividad 3. Entonces, ¿alguien algo que mencionar? ¿Alguien algo que decir? ¿Alguien alguna pregunta? O si no, ya daríamos por finalizada la clase. Una pregunta, Inge. Dígame, Jorge. Bueno, no es relacionado a este tema, pero vi por ahí en el internet que con un decodificador y una antena se puede conectar al satélite y ver televisión. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es muy cierto, 100% cierto. No es legal, pero es 100% cierto. ¿Y se podría implementar? ¿Y cuál sería el costo más o menos? Claro, depende del equipo que compremos, pues. Verá, yo tengo eso en mi casa. Yo tengo precisamente eso. Al satélite al que ustedes se conectan para prácticamente robar la señal, porque eso es lo que a ciencia cierta se está haciendo. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque un satélite está encargado de emitir señal y ustedes lo que hacen es tomar esas señales, ¿no? Ellos deberían optar por tener algún tipo de encriptación en esa señal. Se supone que ese satélite al que ustedes se conectan es un satélite que se denomina Amazonas.
que cubre prácticamente toda Latinoamérica. Ese satélite tiene los canales, la mayoría de canales de cable, todos los Fox, tiene los HBOs, tiene todos, hasta los de las prohibidas. Entonces, dependiendo de los proveedores, por ejemplo aquí en nuestro país, quien se conecta a ese satélite es CNT. En Colombia me parece que a ese satélite se conecta a Movistar. En Chile habrá una operadora en Chile que se conecta a ese satélite. Y obviamente ellos pagan al dueño de ese satélite, que se llama Amazonas, y ellos revenden a sus usuarios. Pero son ya empresas de comunicaciones. Como digo aquí, quien está realmente pagando al satélite para que se abra la señal aquí en Ecuador es CNT. Nosotros lo que hacemos es comprar un decodificador que tiene una marca, ¿no? Que es una marca que se denomina AZ América o una que se llama AZ Box, ¿sí? Son fabricantes de decodificadores. Ellos lo que hacen es desencriptar esa señal del satélite Amazonas y prácticamente tomar esa señal, pero no estamos pagando nada. Si tú pagas es porque estás pagando para que te vendan el dispositivo y para que te vendan y para que te den instalando prácticamente, ¿ya? Si tú pagas, pero una mensualidad no se paga. Y si a ti te dicen pague una mensualidad, ya se quieren pasar de vivos. Como te digo, yo tengo esa conexión, yo tengo ese dispositivo y no he pagado nada, siquiera desde que estaba en la universidad, 10 años. 10 años de tener ese dispositivo y sigo teniendo TV cable y no pago nada a nadie. ¿Y cuánto invertí? Hace 10 años fueron $300. Me parece que era 80 en la antena, 180 en el decodificador y por ahí lo que me tocó cobrar el cable para instalarle. Ajá. Entonces, sí es verdad, no es legal porque deberíamos pagar por ese servicio. Cuando tú compras eso no pagas, y si pagas es porque ya se están pasando de vivos los manes que te quieren vender eso. Ajá. Eso, Jorge. Instalar la antena es tontera. Instalar la antena es más maña que conocimiento. Y sí he instalado yo algunas de esas antenas. Es un trabajo más como que de taladro, de llaves, de esas cuestiones, no tanto de, es que es cagadísimo y tengo que apuntarle y es exacto, es milimétrico. Sí, es medio milimétrico, pero obviamente tú debes saber, ¿no? Aquí pones, por ejemplo, ¿cómo era? Azimut y dirección y, no, ¿cómo se llama? Rumbo. Y rumbo del satélite Amazonas. No es este. Amazonas, país Ecuador. Ecuador, ciudad Ambato. Ya, mira, aquí te dice cómo debes poner. ¿Listo? Entonces dice que tú debes colocar a 85 grados medidos desde el norte en sentido antihorario y tu antena debe tener una elevación de 69 grados. Ya, entonces tú con una brújula y con un graduador le instalaste la antena. ¿Listo? Igual aquí puedes elegir. Eso nada más. Aquí te indican, mira, cómo poner el azimut. Es un ángulo medido desde el norte. Y la inclinación, pues es la inclinación que debe tener la antena parabólica. Ya, ¿algo más? ¿O ya finalizamos? No habría que configurar nada en el decodificador. Sí, tienes que configurar en el decodificador. Para eso tienes que entrarte. Hay unos foros. Por ejemplo, foro
AZ American. American bin configuración. Es un archivo bin que te tienes que descargar. Es 1.bin. Aquí mira. Este es. Aquí es son foros, ¿no? Son foros. Entonces aquí la comunidad te indica. Sí, entonces aquí te dice que tienes que ponerte a leer, ponerte a investigar y ahí está. Mira, aquí te dice, hola, ¿alguien me puede ayudar para configurar mi decodificador AZ America S900 para poder ver los canales de HD? Entonces aquí seguramente alguien le contesta. Sí, entonces para eso están los foros. ¿Sí? Y por eso es la importancia de saber qué es un foro, cómo sirve un foro, para qué sirve un foro, cómo se trabaja en un foro. Y aquí tienes otro manual dependiendo del modelo, mira. Entonces aquí te indican qué es lo que necesitas, cómo configurar mira, configuración del decodificador, y aquí te va indicando todito, las frecuencias, la velocidad de transmisión. Necesitas tener una flash para descargarte un archivo y ese archivo tienes que cargarlo en tu decodificador. Este es el archivo. Sí. Eso. No es complicado. Toca leer. Como todo, toca investigar. Ya. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo día viernes. Ya. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge.